Es ese correspondiente al 22 de febrero de 2018. En datos económicos, comenzamos con China. Recuerden, hoy reinician operaciones luego de una semana de feriado por celebración del Año Nuevo Lunar. En Japón, publicación en horas de la tarde de la inflación al consumidor. En Francia ya tuvimos ese indicador con su versión final del mes de enero, revisándolo un poco a la baja frente a lo que fue la medición preliminar del 1.4 al 1.3%. En Alemania tuvimos indicador de confianza que para el mes de febrero se moderó de 117.6 a 115.4. Esto, si bien es cierto, puede llegar a ser por algunos entendidos como una alerta. De todas maneras, los niveles siguen siendo excepcionalmente altos. Con relación a la zona euro, el día de hoy, el Banco Central revelará información detallada de lo que fue su reunión del mes de enero, y acá pues todos quieren ver sobre todo lo que viene siendo las cuentas desde el punto de vista de adquisición de títulos. En el Reino Unido hoy revisión de dato de crecimiento de lo que fue el último trimestre del 2017. Esa revisión muestra una actividad un poco menos fuerte, pasando del 1.5 al 1.4%. Con relación a los Estados Unidos, ustedes ya saben, todos los días jueves, publicación de solicitudes iniciales de desempleo, las cuales pues se mantienen cerca de sus mínimos históricos, solo 230.000. Estamos hablando de más de 50 años de historia de esta serie, con una población que actualmente pues es sensiblemente más grande. Por lo tanto, estas cifras siguen consolidando la idea de un mercado laboral muy robusto, algo que venimos presentando por cerca de 3 años. También en los Estados Unidos, más adelante, es publicación de indicadores líderes. Tendremos también la cifra de inventarios de petróleo. Recuerden que lo van a dar el día de hoy, teniendo en cuenta que el día lunes fue feriado y además con un retraso de media hora, es decir, esto va a ser a las 11 de la mañana con una expectativa de incremento de casi 3 millones de barriles. Sin embargo, nos anticipamos un poco. Ayer API mostró sorpresa con una reducción de 907 mil barriles de inventarios de crudo. Con relación a el mercado de renta fija, mucha atención va a tener ahora la colocación de tesoros a 7 años, son 29 billones de dólares, y también las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, entre los que están el presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, el presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, y nuevamente hablará hoy el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan. En México tendremos publicación de minutas donde seguramente el mercado va a estar muy pendiente de lo que será la visión de la entidad sobre posibles incrementos adicionales de su tasa de referencia, la cual ya está en niveles extraordinariamente altos. Con relación al mundo, y aprovechando pues que ayer no tuvimos comité, traemos unos anuncios de lo que es el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, tratado del cual Estados Unidos se autoexcluyó apenas comenzó la administración Trump. Quedan 11 países, y estos 11 países que son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, aprovecharon la salida de Estados Unidos para retirar de este tratado unas solicitudes que para estos 11 eran controversiales en partes de propiedad intelectual, entiéndase principalmente, o una de esas en sectores más sensibles, que es el farmacéutico de los Estados Unidos, que estaba pidiendo protecciones adicionales para las patentes. Acá lo que hicieron estos 11 países es eliminar todos estos requerimientos, sintiendo que de esta manera iban a proteger a sus ciudadanos con relación a lo que serían los costos de medicinas más adelante. Esto aleja aún más la posibilidad de que Estados Unidos reingrese a este tratado, pues estos 11 países esperan lanzarlo, que comience más bien su vigencia a finales del 2018, comienzos 2019. Y en este tema comercial, Corea del Sur amplió una queja ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles impuestos en los Estados Unidos en varios ítems como el acero y los transformadores. Recuerden aquí que esos aranceles pueden ser de hasta un 60%, y esto simplemente está mostrando que en el mundo, si bien las cosas vienen bien desde el punto de vista económico, se está alimentando lo que podría ser una batalla comercial de todo el mundo en contra de los Estados Unidos. Ya lo hemos mencionado en nuestros últimos comités, como la estrategia de Estados Unidos de minar la fortaleza de la Organización Mundial de Comercio tienen paralizados varios procesos que podrían ir en contra de ellos. La Unión Europea también respondió a Estados Unidos ante esas medidas del acero y el aluminio que hablábamos en el último comité, que si afectaba a la industria europea, ellos iban a probablemente utilizar medidas de retorsión. Con relación al Reino Unido y al interior del Partido Conservador de la primera ministra Theresa May, se siente más la división. 62 parlamentarios le pidieron que una vez se firme el Brexit o comience en acción a partir del año 2019,
las autoridades del Reino Unido sean autónomas en términos regulatorios. Recuerden que su contraparte de la Unión Europea está afirmando que mientras dure ese periodo de transición, Reino Unido está sujeto a toda la normatividad vigente y a la nueva normatividad que sea aprobada por los países de la Unión Europea. Y esto es un punto muy controversial en lo que será la agenda de negociación en estos pocos meses que quedan antes de que lleguemos a marzo de 2019 sin ningún tipo de acuerdo, que en apariencia ese es el escenario actual. Con relación a Europa, el día de ayer conocimos las cifras preliminares de PMI para el mes de febrero. Recuerden que estas cifras, si bien es cierto, solo pues las primeras son del sector industrial y es una parte, entre comillas, pequeña de la economía, sí son muy distintos para la tendencia de los mercados financieros. Pues bien, en el último mes de medición se registró una moderación de este indicador, es decir, en su cálculo preliminar de febrero, ese índice de la zona euro pasó de 58.8 a 57.5. Sin embargo, el nivel, al igual de lo que hablábamos sobre el indicador de confianza en Alemania, sigue siendo excepcionalmente alto. Por lo tanto, este retroceso en nada compromete las expectativas positivas sobre la economía europea, pero sí muestra que tal vez estaban finalizando 2017 demasiado rápido y probablemente el 2018 veamos algo ya de moderación. Con relación a los avances que está registrando la Unión Europea en términos de regulación bancaria, pues esas intenciones de tener un mecanismo unificado de salvamento están fracasando en este momento. Unos países, probablemente como Alemania, Australia, Holanda y sus aliados, dicen que hay que reducir los riesgos del sistema bancario antes de dar este tipo de cheque en blanco. Otros países, probablemente como Italia, dicen que este tipo de mecanismo de salvamento general son necesarios. Sin embargo, para que lo recuerden, cuando comenzó la crisis, hubo salvamento no solamente de entidades financieras, sino también de gobiernos como tal, algo que está prohibido bajo las leyes de la Unión Europea, simplemente para que esta organización o este grupo económico no se desmembrara. Con relación a los Estados Unidos, también lo más relevante fue ayer las minutas o la publicación de las minutas, donde se muestra una mayor confianza en términos de crecimiento económico y sobre todo en términos inflacionarios. Igualmente se resaltó que bajo el panorama económico de corto plazo era apropiado mantener las alzas graduales de tasas de interés, no muy diferente a lo que ya me han mencionado previamente, pero sí el mercado se sorprendió un poco con una afirmación en la que se establecía explícitamente que la mayoría de miembros de la Reserva Federal apoyaría incrementos adicionales de tasas si la economía se fortalece más. Esto es casi que una afirmación retórica en todos los bancos centrales. Por supuesto, todos actuarían en términos de política monetaria si sus economías crecen más, pero en este momento el mercado está sintiendo que la referencia es algo parecido a una advertencia inminente de que podría incrementar las tasas de interés más de lo que han manifestado previamente. Recuerden que hasta diciembre del año pasado en los pronósticos se hablaba de 3 incrementos de tasas para este año. El mercado está empezando a descontar con mayor insistencia la posibilidad de tener 4 incrementos de tasa de interés. La mayoría de miembros de la Fed han afirmado que han elevado sus pronósticos de crecimiento desde la última reunión de diciembre y algunos incluso han considerado que la reforma tributaria podría incluso incrementar el crecimiento de corto plazo. Con relación a los Estados Unidos, y acá en otra expresión más de esa guerra comercial que creo que vamos a tener que empezarnos a interesar en este tema de manera más insistente, anunció a través del Departamento de Comercio que impondrá un arancel del 160% sobre las importaciones de biocombustibles, principalmente provenientes de Argentina e Indonesia. Entonces, si ustedes lo miran, estamos hablando de varios tipos de productos afectando a varios países que seguramente van a intentar entablar acciones en contra de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, que también está bloqueada por la no designación de jueces o árbitros por parte de los mismos Estados Unidos. En México, Moody's anunció que el perfil crediticio podría ser deteriorado si los Estados Unidos deciden de manera unilateral salirse del TLCAN. La calificación actual que otorga Moody's a México es de A3, es decir, un equivalente a menos, pero las otras dos calificadoras tienen incluso un nivel de rating inferior, equivalente a un triple B más, y aquí las advertencias son muy relevantes. Probablemente Moody's durante este año tome algún tipo de decisión, incluso sin que se hayan terminado las negociaciones del TLCAN, que parece ser el escenario más factible. En Perú, el Banco Central reducirá a partir del 1 de marzo el encaje bancario para lo que son los depósitos en dólares, pasando del 38 al 37%. Perú ha sido históricamente una economía cuyo sistema financiero pues tiene un alto nivel de dolarización. Sin embargo, ha venido reduciendo esta dependencia. La
proporción de créditos hipotecarios que se hacían o se otorgaban en dólares ha descendido desde el 45 hasta un 19% y de los créditos de vehículos desde el 77 a un 19%. Entrando en Venezuela, continuamos viendo dificultades de carácter político, esto no es nada nuevo, ya se rompieron pues todas esas negociaciones que se tenía entre el gobierno y la oposición, porque el gobierno pues anunció que las elecciones presidenciales se van a realizar el 22 de diciembre sin darle garantías a la oposición. Hay dos partidos de estos movimientos que están vedados para participar en las elecciones presidenciales. Varios partidos de oposición ya dijeron que no van a participar entonces este 22 de abril y de paso el día lunes, Diosdado Cabello había anunciado que consideraba la posibilidad de proponer que se realizaran elecciones legislativas. Recuerden que es el único cuerpo que está dominado por la oposición actualmente y sin la presencia de la oposición, pues nuevamente quedaríamos en ese escenario donde en su momento Chávez tenía un parlamento propicio pues a todo lo que quisiera hacer. Y por otro lado, la administración Maduro afirmó que después de su, entre comillas, exitoso debut de ventas de su criptomoneda Petro, respaldado por reservas, va a anunciar la próxima semana la salida de una nueva criptomoneda conocida como Petro Oro, respaldada por reservas de oro. Inversionistas, entre comillas, del mercado de criptomonedas anunciaron que antes que comprar esas criptomonedas emitidas por Venezuela, prefieren estar comprando petróleo y oro de manera directa. Con relación a los mercados accionarios, el día de ayer fue una jornada un poco extraña. Con conocimiento de estas referencias de las minutas, inicialmente los mercados pues no pusieron demasiada acción sobre esas referencias explícitas a que si la economía era más sólida de lo esperado iban a incrementar las tasas de interés un poco más. Pues bien, inicialmente vamos a ver aquí cómo reaccionó el Standard Poor's 500 hacia las 2 de la tarde, donde veamos algo de valorizaciones. Sin embargo, posterior a esto, cerca de media hora después, lo que vimos fue un fuerte retroceso del Standard Poor's. Aquí lo estamos viendo, la primera hora, media hora no pasó nada con las minutas, sin embargo, en adelante hubo un fuerte retroceso y digamos que algunos entendieron que esas amenazas sobre incrementos adicionales eran más reales. Estuvo amarrado también con la dinámica del mercado de tesoros. Me voy a anticipar un poco a ese, pues a la parte de renta fija para que ustedes también observen cómo hubo unos movimientos que fueron sincronizados entre ambos mercados, tasas de tesoros al alza y mercado accionario a la baja. Si pusiera el VIX aquí también, se acercó nuevamente a esa marcación de los 20 puntos, por lo tanto, ayer el mercado cerraba con un claro tono negativo. Esto hizo que el índice Bovespa, que ayer estaba marcando máximos históricos, pues reversara esa buena tendencia, pues de la mano o replicando pues lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Esta madrugada las cosas no parecen tan negativas, eso sí, Japón descendió de manera fuerte y Alemania lo está haciendo en este momento, pero China abrió luego de esa semana de feriado con una valorización del 2.16% y los futuros en los Estados Unidos actualmente pues se muestran en terreno relativamente plano. Por lo tanto, pues aquí la advertencia simplemente es sigan haciendo seguimiento a esos niveles de volatilidad de mercado. El índice VIX está muy cerca de esas 20 unidades. Y por otro lado, pues mucha atención con lo que vamos a mencionar en lo que va a ser el tema del mercado de renta fija. Con relación a anuncios corporativos, tenemos dos en Estados Unidos, dos en Reino Unido. El presidente para Norteamérica de Ford fue relevado de su cargo por, en apariencia, conductas no éticas, pero no se ha conocido explícitamente a qué hacía referencia a la compañía. Norteamérica explica cerca del 90% de las utilidades de Ford y esto pues es un golpe importante a la imagen de la empresa. Continuamos con la lucha Qualcomm-Broadcom. Recuerden, Broadcom ha hecho varias ofertas de adquisición con Qualcomm. El día de ayer veamos con sorpresa cómo Qualcomm estaba haciendo también una oferta de adquisición por otra compañía de semiconductores y había incrementado esa oferta. En respuesta, Broadcom decidió que como Qualcomm va a gastar más dinero en esta adquisición, entonces tiene menos valor y por eso redujo su oferta de 121 billones de dólares a 117. En Reino Unido, Lloyds tuvo un buen anuncio el día de ayer, incrementando utilidad a 5.3 billones de libras, es la más alta desde el año 2006. El mercado de todas maneras esperaba un poco más de en este indicador. El día de ayer las acciones de Lloyd se valorizaban en 3.25, hoy está perdiendo algo, obviamente por todo esto que sucedía ayer en los Estados Unidos, pero tal vez en términos positivos hay que resaltar lo siguiente. La compañía anunció una recompra de acciones de hasta 1 billón de libras esterlinas.
Y además recuerden que ya es totalmente privada, por lo tanto en cierta medida está mostrando que la crisis, por lo menos para esta entidad bancaria, ya es tema del pasado. Y el día de hoy Barclays estaba valorizándose también 4.22% luego de que su presidente presentara los resultados del año 2017 y específicamente los del último trimestre. Crecimiento de ingresos un poco por debajo de lo esperado, pero una promesa de duplicar el dividendo y la posibilidad de hacer recompras de acciones también tenían una muy buena dinámica o muy buen impacto en este emisor. Desde la parte técnica y ya viendo los futuros del Standard Poor's, vemos que se mantienen con una ligera señal de agotamiento que fue anunciada durante a comienzos de esta semana. Por el momento, pues seguimos monitoreando el nivel de los 2.680 puntos, que es el nivel y el soporte técnico de corto plazo para los futuros. Y que pues si llega a darse este ataque, pues nos encontraríamos una vez más en retrocesos pronunciados de las acciones, pero que por el momento pues lo estamos descartando muy en línea con esa tendencia estructural que vemos en la parte de abajo positiva con miras a alcanzar los 2.750 puntos. Se da casi por culminada la temporada de entrega de resultados referentes al cuarto trimestre del 2017, donde ya 441 empresas han reportado resultados, una sorpresa por encima de lo que fue la temporada anterior de un 78,46%. Y pues sin embargo, pues este efecto positivo que pudieron tener, ya los resultados ya fue totalmente descontado por el mercado, como se ven los principales índices accionarios, por lo cual pues digamos que el movimiento futuro de las acciones estaría ya totalmente ligado a lo que es el movimiento normal y no a la temporada de entrega de resultados que ya damos por terminada. En el mercado de divisas vamos a ver cómo es una jornada mixta. El dólar está ganando contra algunas monedas, donde sobresale caída de la libra esterlina y del euro, pero lo que más sorprende es un nuevo avance del yen japonés, un avance del 0,69% y lidera las ganancias entonces en las monedas fuertes del G10. En los mercados emergentes el panorama es semejante, vemos movimientos y variaciones mixtas, sobresale la caída del won surcoreano de un 0,75% y también vemos un peso colombiano perdiendo a esta hora y a la apertura de la mañana un 0,33%. El índice DXY ha llegado de nuevo al nivel de los 90 puntos, demostrando que la debilidad del dólar puede empezar a aplacarse, sin embargo, pues tiene que llegar a niveles muy por encima de los 91 puntos para considerar por terminada la debilidad del dólar, recordándoles que estos niveles del 90 al 92 son niveles mínimos para el dólar en los últimos 3 años. Gracias, Natalia. Con relación al mercado petrolero, en los últimos 2 días hemos visto una relativa opacidad en el punto de vista del movimiento. Sí hay volatilidad, pero en la comparación de los últimos días no hay cambios sustanciales entre un día y otro. Tenemos fuerzas encontradas. Por un lado, ese fortalecimiento del dólar haría que los precios de los commodities bajaran, pero por el otro lado, eso que salió ayer en el API con una caída de los inventarios de petróleo en cerca de 900.000 barriles, pues pone algo de presión alcista en neto. Tenemos aún cierta estabilidad, pero recuerden todas nuestras advertencias de las últimas semanas, donde hemos mencionado que todo este incremento de precios de petróleo que beneficia la colocación de acciones Aramco está cimentando las bases para una futura corrección por la mayor producción de petróleo en los Estados Unidos. Esto solo hasta el momento ha sido evitado por dos factores. Uno, una caída impresionante de la producción en Venezuela, es un factor atípico de mercado y que seguramente va a seguir impactando. Y dos, la expectativa de un fuerte crecimiento internacional que en cierta medida jalona la demanda de petróleo y ha permitido que a pesar del incremento de petróleo por parte de Estados Unidos, el mercado no se haya desbalanceado de manera importante. De todas maneras, recuerden esos temas. Por ahora seguimos siendo o seguimos manteniendo una alerta sobre lo que es la dinámica del precio del petróleo. Desde la parte técnica, les recuerdo que nuestro indicador ya marcó un cambio de tendencia el 20 de febrero, después de que se dio el ataque a los $61,57. Por el momento nos mantenemos con esta señal, sin embargo, recordar el día de hoy el dato oficial de inventarios podría generar algo de volatilidad y seguir monitoreando de cerca lo que sería la resistencia del $62,24, que si llega a darse algún ataque cercano al misma, podríamos encontrarnos una vez más en una tendencia positiva para el petróleo.
Gracias, Natalia. Con relación al mercado de renta fija, recuerden lo que mencionamos con relación a las minutas. Sin embargo, antes de conocer las minutas, se habían realizado algunos miembros de la Reserva Federal declaraciones en el mercado. Patrick Harker, presidente de la Reserva de Filadelfia, consideraba que, o confirmaba más bien esa visión moderada de retiro de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal o, como lo entendemos últimamente, los incrementos graduales de la tasa de interés. Con relación a eso, pues estas declaraciones no eran nuevas durante el momento en que las estaba realizando, por eso, como mencionábamos el día de ayer, las tasas de tesoros se mantenían relativamente estables a la espera de la publicación de las minutas. En términos de pronósticos de crecimiento, Patrick Harker considera que Estados Unidos avanzará este año un 2,5% y luego descenderá paulatinamente a niveles del 2%. Esto es como la visión generalizada que la Fed expresó en el mes de diciembre. Por eso en el momento el mercado no estaba haciendo nada. Aquí estamos presentando la dinámica, niveles de tasas por debajo del 2,90 en ese momento. Posteriormente, y obviamente tampoco sin muchas sorpresas, había hablado el presidente de la Reserva de Dallas, que hoy nuevamente va a realizar declaraciones defendiendo también el tema del el gradualismo, pero a diferencia de Harker, Kaplan sí se comprometía con hacer cerca o defender la idea de hacer dos incrementos durante el año y que era eventualmente abierto a considerar posibles ajustes adicionales. Y esto a pesar de que Kaplan sí estaba reconociendo un impacto favorable, pero de corto plazo sobre de la reforma tributaria sobre el crecimiento económico, es decir, que pasaría del 2,5 al 2,75% y dando una garantía de que la inflación efectivamente alcanzará el 2%. Y acá aprovechó el momento Kaplan para criticar una reforma tributaria. Generalmente uno necesita reformas tributarias para impulsar crecimiento en momentos de debilidad, pero Estados Unidos en este momento, como ustedes bien saben, no está en momento de debilidad y por lo tanto ha criticado que la administración Trump haya utilizado esta herramienta en un momento inoportuno. Y para cerrar estas frases de tranquilidad o de lo que estaba intentando hacer la Fed, dando tranquilidad al mercado, habló nuevamente del presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, quien es el contradictor de los incrementos de tasas de interés y quien, como ha afirmado de manera reiterada, necesita ver evidencia sustancial de que la inflación efectivamente va a tender al 2% para incrementar la tasa. Esto, en concepto de él, no se está presentando. Y nuevamente dijo que desconfiaba que esta reforma tributaria de Trump incentivara la inversión, teniendo en cuenta que las empresas ya previamente tenían acceso a fondos muy baratos por la política monetaria y eso no había estimulado de manera, digamos, extraordinaria los planes de inversión de las compañías. En contraparte, habló un gobernador o un miembro de la Junta de Gobernadores, no es presidente de una de las reservas, sino hace parte como de la Junta, entre comillas, directiva de la Reserva Federal, Randall Quarles, quien fue nominado recientemente por la administración Trump, y afirmó simplemente que la economía estadounidense estaba en su mejor momento. Como ustedes bien lo están observando, las tasas de tesoros inicialmente no registraron presiones alcistas con la publicación de las minutas, pero cerca de unos 20-25 minutos después, un poco antes de lo que fue el mercado accionario, reaccionó de manera fuerte al alza, probablemente por esa frase que mencionábamos inicialmente de si la economía crece más de lo que están esperando, tendrían que hacer ajustes adicionales en tasas de interés. Hoy muy importante ver cómo el mercado reacciona ante esa emisión de 29 billones de dólares de los tesoros a 7 años, teniendo en cuenta que las últimas subastas han tenido una relación bid to cover por debajo del histórico reciente. Y para finalizar la información internacional, el día de ayer estábamos viendo unas declaraciones en Europa mostrando la postura de los italianos de no dar por descontado que el próximo presidente del Banco Central Europeo va a ser el alemán Jens Wittmann, quien obviamente si va a ejercer la presidencia va a dar una visión un poco más estricta en términos de política monetaria y puede generar ajustes parecidos a lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos. Así que es muy relevante ver este tipo de declaraciones para prepararnos lo que podría ser un cambio de rumbo en el Banco Central Europeo, teniendo en cuenta aún más que en estos momentos está siendo liderado por un italiano que ha defendido las políticas ultra expansivas. Hasta aquí el reporte internacional. Vamos a entrar al informe Colombia, donde también tenemos mucha información. Desde el lado económico, la confianza comercial subió levemente, pero el problema en Colombia nunca ha sido el tema de confianza comercial, sino el de la confianza de los consumidores. Y también hemos visto algo de mejora en lo que fue la confianza industrial al arranque de este año. Eso sí, entonces, estos dos indicadores, entre comillas, estarían validando la idea del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
de una recuperación generalizada, pues digamos una recuperación de la economía en algunos aspectos. Con relación al tema de mercado, la Bolsa de Valores de Colombia el día de ayer inauguró la negociación de las opciones en nuestro país. Hasta el momento el único mercado de derivados que estaba disponible era el mercado de futuros y ya el día de ayer se realizaron dos transacciones en el mercado de opciones de el dólar en Colombia y esto es para destacar, son cerca de 150.000 dólares negociados en tres contratos que el día de hoy abrieron pues esta nueva rueda de negocio. Se mantiene la tensión entre Ecopetrol y pobladores de las zonas de influencia y esto viene desde el año pasado por el cambio en la manera en que contrata, ya no está buscando a las juntas de acción comunal para pedirles que estas sean las que designen a quienes van a ser los contratados y cuánto van a pagarles, parte del dinero entrada a estas juntas de acción comunal y esto fue algo que Ecopetrol consideró estaba generando una mafia. Por lo tanto, el día de ayer Ecopetrol y ante los hostigamientos incrementales que está sufriendo en los principales campos como Castilla y Chichimene, decidió finalizar 27 convenios que daban empleos a 1.900, casi 1.900 pobladores de esas regiones, mostrando que el tema o que el cambio que quiere hacer en la forma de contratación es real y que digamos que esto va a estar para largo. Recuerden que la afectación en producción de Ecopetrol llegó a ser en un momento del 20%, pero de acuerdo a información extraoficial se ha venido reduciendo a un solo 10% de la producción total de Ecopetrol. Ecopetrol, recuerden, produce cerca de 715.000, 720.000 barriles día y probablemente está descendiendo hacia algo cercano a los 650.000 barriles. Esto solo lo veremos comprobado en la publicación de resultados del primer trimestre del año. Y entrando pues en el tema de resultados, el día de ayer, en horas de finalizando la tarde, Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Éxito publicó resultados. Vamos a presentar los correspondientes a Bancolombia y Grupo Éxito. Grupo Argos los dejaremos para el día de mañana. Con relación a Bancolombia, cuando uno hace la comparación anual, no es lo que vamos a presentar acá, pero simplemente para que lo sepan, todavía le queda la sensación obviamente de un deterioro en la dinámica de la compañía. Sin embargo, cuando hacemos la comparación trimestral, sí encontramos indicios que nos empiezan a mostrar algo de expectativas positivas y podrían validar pues esa recomendación que tenemos actualmente en compra con objetivo a los 33.000 pesos. La idea acá es simplemente enfocarse en los siguientes ítems. Por un lado, lo que son los ingresos por intereses crecieron levemente 1.4%. Los ingresos de cartera entonces tuvieron una dinámica pues en nuestro concepto que pues está bien en medio de ese deterioro económico, pero tal vez lo más relevante tiene que ver con los egresos por intereses que cayeron más de un 7% y esto permitió que el ingreso neto de los intereses aumentara 7% para el último trimestre del 2017 frente al mismo trimestre del año 2016. Las provisiones, si bien es cierto, aumentaron 20% en términos comparativos frente a lo que había sido el tercer trimestre, no lo estamos presentando acá como tal, hubo un descenso. Por lo menos esto nos muestra que ya va a haber algo de estabilización en el ritmo de provisiones y vamos a dejar de tener como este factor como algo sorprendente desde el punto de vista negativo. Por lo tanto, cuando uno hace la medición, los ingresos netos después de provisión están estables, en este caso en el 1.4%. Las otras líneas de negocios o las otras fuentes de ingresos de Bancolombia, como es el tema de comisiones y otros más, han generado un incremento importante en los ingresos netos. Los egresos operacionales también fueron ajustados a la baja, mostrando la eficiencia que viene ganando la entidad y por lo tanto la utilidad antes de impuestos por todos estos temas diferentes a temas de provisiones y ingresos de intereses aumentó 54%. Desde nuestro punto de vista, esta parte operacional de Bancolombia es muy positiva en términos comparativos trimestrales, a pesar de que la comparación anual no se vea tan bien. Creemos que ya puede estar presentando algunos signos de recuperación, los cuales creemos nosotros se van a confirmar obviamente no de manera inmediata, sino en la segunda parte de este año 2018. Siendo así, los impuestos de renta, pues obviamente tienen un problema de comparación frente a lo que fue el año 2016, donde hubo una reversión en ese momento. En vez de tener un pago neto, en 2016 tuvo un ingreso neto de carácter tributario, algo que no es usual. Y acá, pues básicamente, ya cuando vemos la utilidad después de impuestos, pues acá sí hay un deterioro. Al final vemos que la utilidad neta cae un 20%, pero desde el lado operacional lo que nosotros estamos percibiendo es que sí hay una mejora de eficiencia importante en Bancolombia y que ha logrado mantener en cierta medida su ritmo de ingresos.
Por lo tanto, nuestra lectura sobre los resultados de Bancolombia tiene en este momento un sesgo positivo. Estaremos en este momento haciendo seguimiento a lo que es la conferencia de prensa de la entidad y estaremos entregando en horas de la tarde el documento con nuestro análisis un poco más completo. Como lo venía mencionando Daniel, tuvimos también los resultados relacionados con Grupo Éxito. Como lo esperábamos, estos fueron unos muy buenos resultados referentes al último trimestre del año, con un aumento en los ingresos operacionales que vamos a ver de manera trimestral con un avance del 5,3%, una utilidad operacional entonces que aumenta un 32,2% y que veríamos entonces una utilidad neta por la controladora que, pues como les recuerdo, 2016 representó uno de los años más difíciles para la compañía y ya estamos registrando y viendo señales de recuperación para el cuarto trimestre. La utilidad, y digamos aquí vamos a ver puntualmente que el EBITDA fue afectado por lo que fue las operaciones en Colombia, donde el nivel de consumo de hogares ha disminuido un poco e impactó levemente lo que fue la rentabilidad operacional, pero sí se muestran signos de recuperación en Brasil que han contrarrestado entonces un poco este panorama difícil para la compañía. Cuando pasamos al panorama anual, lo que nos sorprende es el aumento en los ingresos operacionales del 9,4% y una utilidad operacional un 35% mayor a la registrada durante el 2016. Una EBITDA que aumenta también un 24,4% y que está principalmente atribuido levemente a lo que sería un impacto estacional por lo que fueron los resultados del último trimestre, pero lo que estamos viendo son señales continuas de recuperación en Brasil y Argentina que contrarrestan un poco la débil demanda o el retroceso que estamos viendo en el consumo de los hogares en Colombia. Como lo analizábamos en los resultados de GPA, el segmento que más aporta los ingresos es el segmento de alimentos y fue justamente lo que impulsó en Brasil, impulsó, digamos, los resultados y las ventas para el consolidado. La utilidad neta del grupo, lo que estamos viendo, es 5 veces más a la registrada durante el 2016. Los resultados sólidos en Brasil y los menores gastos financieros que vamos a ver aquí fue principalmente atribuido a la continua disminución de las tasas de interés en Brasil y Colombia, que ha beneficiado levemente este rubro para la compañía. Por lo cual la propuesta que veíamos de un dividendo que es 4 veces por encima del pagado en el 2017, pues está muy en línea con estos muy buenos resultados para el 2018. Pasando ya con las noticias corporativas relacionadas con Grupo Argos, fue lanzada la propuesta, el proyecto de distribución de utilidades, donde se propone pagar un dividendo de 328 pesos por acción sobre las acciones ordinarias y preferenciales. Este será pagado en será pagado en 4 cuotas trimestrales a razón de 82 pesos por acción cada una a partir de abril del 2018. Esto supone un aumento del 5,8% frente al dividendo pagado durante 2017, que les recuerdo fue de 310 pesos por acción. En otras noticias ya relacionadas con la vivienda, fue publicado el día de ayer el proyecto también de distribución de utilidades. Veíamos una caída pronunciada en la acción el día de ayer, principalmente a que se propone el pago de un dividendo de 800 pesos por acción y esto supone un retroceso, una caída de un 18% frente al dividendo pagado del 2017 que fue de 950 pesos por acción. Este nuevo dividendo sería pagado en 2 cuotas iguales de 400 pesos el 4 de abril y el 19 de septiembre del 2018, con lo cual los periodos ex dividendos iniciarían el 27 de marzo y el 13 de septiembre respectivamente. Finalmente, lo relacionado con Ecopetrol, tenemos una noticia relevante. Fitch Ratings afirmó la calificación nacional para Ecopetrol de largo plazo en AAA con una perspectiva estable. La misma refleja el vínculo que tiene la empresa con Colombia y la estrategia que pues ha venido implementando recientemente por controlar el flujo de caja para la compañía. En cuanto a la acción, lo que vemos es que se mantiene estable sobre los 2.475 pesos y vemos una señal de posible reingreso que debemos monitorear el día de hoy, pues teniendo en cuenta lo que sería el dato de inventarios y que podría generar algo de volatilidad para la acción.
Ya en noticias relacionadas con el Colcap, el día de ayer fue publicado también de manera extraordinaria como en línea con la reciente emisión de acciones por parte de Celsia. La Bolsa de Valores emitió un boletín donde el día de hoy, a cierre de mercado, será publicada una canasta informativa previa a lo que sería el rebalanceo que continúa siendo programado para el 23 de abril. Y esta pues supone un incremento en la participación de Celsia del 1,8% al 3,4%, que podría generar un flujo de compra bastante importante y generar entonces flujos de venta en las demás acciones, muy en línea con estos cambios y con el rebalanceo que podría darse entonces en el índice Colcap. Frente al índice, desde la parte técnica, vemos que se ha anunciado una nueva señal de cambio de tendencia después de haberse dado el ataque de la primera banda del indicador en los 1520 puntos. Vemos entonces una leve recuperación con miras a atacar el nivel de los 1530 puntos. Les recuerdo, este es nivel Fibonacci importante para el índice y que si se llegara al ataque confirmaríamos entonces este cambio de tendencia. El día de hoy tendremos a cierre de mercado resultados de Grupo Nutresa. Ya pasando con el análisis de la acción de Cementos Argos, vamos a ver cómo esta cayó un 0,19% de la jornada anterior y cerró sobre los 10.680. Permanecemos con una tendencia a la baja y les recuerdo el nivel a monitorear es clave y son los 10.500 pesos que ha sido atacado en repetidas ocasiones, pero por el momento no lo ha logrado, digamos, atacar con éxito y moverse por debajo de este nivel. Y pasando con el análisis de la acción de Grupo Sura, estamos en 0,66, cerrando sobre los 39.660 pesos. Se mantiene una señal de agotamiento, pero hemos visto que en las últimas jornadas se ve esta recuperación desde lo que fue el nivel de los 38.000 pesos. Ya nos acercamos al nivel de los 40.000, con lo cual tendríamos entonces nuestro cambio de tendencia positiva, muy en línea con esa tendencia estructural que no ha cambiado y permanece por encima de cero. Pasando con el peso colombiano, veíamos una apertura al alza de cerca al nivel de los 2.900 pesos, pero estamos viendo un ligero retroceso una vez más cercano a los 2.880 pesos. Por el momento tenemos una señal de agotamiento. Les recuerdo seguir monitoreando el nivel de los 2.900, 2.880 y posteriormente los 2.860 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, veíamos que cerraban sobre el 6.19 en la jornada anterior, un nuevo ataque cercano al nivel del 6,20, pero vemos una apertura a la baja sobre el 6.16 en la primera banda del indicador. Nos mantenemos con tendencia positiva tanto a corto plazo como a largo plazo de manera estructural. Y les recuerdo que los niveles o soportes a monitorear estarían sobre el 6.13 y el 6.09. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse a las 8 de la mañana. Feliz día para todos.